Gwilym profesaba su amor por Reynard, pero Reynard ya no podía confiar en él. Para ella, Gwilym estaba lleno de mentiras. Incluso estaba parado sobre los cuerpos de su familia solo para alcanzarla, y la espada que Gwilym levantaba por ella era un arma maldita que incluso lo atravesaría a él. Seguramente, un día, esa espada se volvería contra Reynard. Gwilym, mientras sostenía la cabeza de Michelle, juraba que lo que Reynard decía era mentira. Esa era una prueba de su devoción. Había matado al enemigo que ambos tenían en común, quien también era su medio hermano. Nadie podría llegar tan lejos por una mentira. Una voz en su cabeza le decía que esa era la sangre del perro rabioso. La mujer que lo miraba desde la torre estaba asustada. El camino que él recorrió la había aterrorizado. Con eso, Gwilym lo entendió. Él era un alma que ascendió de las profundidades del infierno para amar a Reynard. Pero si ella no deseaba aceptar su amor, desaparecería, tal como ella lo deseaba, como si nunca hubiera existido. Pero cuando Gwilym iba a terminar su existencia, Reynard saltó desde la torre para evitar que lo hiciera. Asombrosamente, el hombre dejó su espada para abrazar a la mujer. Resultaron levemente heridos, pero ambos salieron ilesos. Eso es lo que importa, porque las historias en las que ambos están a salvo son las que continúan. Ahora seguiré contándoles lo que pasó después de eso, y las historias no contadas que no pude mostrarles. ¡Así que comience la aventura! Una mañana de primavera, 3 años después de que la guerra terminó, Reynard se veía en muy mal estado. Rioni estaba totalmente sorprendida. Las mejillas de Reynard estaban hundidas y su piel mortalmente blanca. Rioni necesitaba saber por qué estaba en Luden, mientras el emperador también estaba ahí. Pensaba que se habían peleado. Reynard la tranquilizó, diciéndole que ella y Gwilym estaban bien. Lo que pasó no era exactamente algo que pudiera llamarse una pelea. Rioni necesitaba saber qué le pasaba a su señora, ya que la veía tan mal que se sentía miserable. Reynard intentaba decírselo, pero era algo muy delicado e íntimo, y la cuestión era que estaban demasiado cerca. Al parecer, Gwilym tenía mucha energía, pero Rioni seguía sin entender por qué. Si su relación con Gwilym era tan maravillosa, ella se veía cada vez más demacrada. La cuestión era que se querían tanto que su relación era imparable. ¡Válgame Dios! Durante el día, durante la noche, al amanecer, al anochecer, prácticamente todo el tiempo. Era como un cajón que no cierra. Rioni ya podía darse una idea de la situación y entendía que esto no funcionaría, ya que el emperador era fuerte y tenía gran resistencia. Pero para Reynard eso era imposible. Entonces Rioni, para proteger a su señora, debía tomar acción ahora mismo. Ella conocía perfectamente el secreto para quitarle la energía a un marido vigoroso y compartiría sus 3 métodos para domar a un marido robusto. En el primer método, Reynard llamó a Gwilym para que fuera al campo de entrenamiento, porque los caballeros de Glencia habían llegado a Luden para un entrenamiento conjunto y necesitaban que alguien los guiara. Y como Gwilym estaba en Luden, ella quería pedirle que fuera a supervisarlos. Rioni estaba segura de que el entrenamiento era la mejor forma de agotar la resistencia de un hombre. Ese día había, al menos, 70 hombres reunidos en el campo de entrenamiento. Estaba segura de que ni siquiera el emperador podría manejar a todos esos soldados. Pero, por desgracia, la primera idea de Rioni falló y Gwilym derrotó a todos sin ningún problema. Contrario a lo que Rioni esperaba, esto causó que Gwilym se sintiera mucho más vigoroso, lo que lo hacía ver más bestial. Rioni necesitaba con urgencia idear otro plan para proteger a su señora. En el segundo método, Reynard volvió a llamar a Gwilym para que cuidara de los niños
ya que ellos estaban muy emocionados de estar con su padre después de tanto tiempo. Por supuesto, la más entusiasmada con estar con su padre era Bianca. Vilroy aún trataba a Willem como su majestad. Obviamente, esto desencadenó una guerra entre los niños, ya que Bianca decía ser la favorita de su padre y ambos niños querían saber quién amaba más a Willem. Rioni estaba segura de que Willem no podría seguir el ritmo de los niños. Pero, para desilusión de los niños, Willem amaba más a Reynard, y eso los desilusionó. Quisieron irse, pero Willem tenía la misión de cuidarlos, y eso era lo que iba a hacer. Al final, los niños terminaron cansándose, pero no Willem. Tanto Reynard como Rioni no podían creerlo. Ese acto de Willem solo logró que deseara más a Reynard por el amor que tenía a su familia. Como Rioni había provocado esto, iba a usar el tercer método. Si no lo hacía, es posible que Reynard al día siguiente no pudiera ni caminar. El tercer método se llevó a cabo por la noche. Mientras Willem leía un libro, Reynard llegó vestida de manera muy sugestiva. Este método era para agotar la resistencia de Willem. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Por otro lado, Rioni caminaba por las afueras del castillo, pensando que la vestimenta que escogió para Reynard sería un éxito. Justo entonces se encontró con Dietrich, quien venía de terminar su entrenamiento. Él quería saber qué había estado haciendo, pero Rioni solo le dijo que había resultado ser una situación muy difícil. Dietrich quería ayudar y saber de qué se trataba, pero Rioni le respondió que era algo secreto. Rioni pensaba que, en ese momento, Reynard ya debía haber seducido a Willem. Según Rioni, si Reynard le mostraba ese lado salvaje a Willem, debería ser suficiente para intimidarlo. El único problema era si Reynard cedía ante Willem. El plan sería totalmente un fracaso. El único objetivo de esto era volver loco a un marido. Rioni rogaba con todo su corazón que Reynard mantuviera a Willem a raya y solo durmieran tomados de la mano. Pero la realidad era totalmente diferente. Willem ignoró a Reynard y se puso a trabajar, aunque Reynard sabía perfectamente cuando Willem estaba mintiendo. Reynard se sentía tonta estando ahí, cuando ya tenía hijos, pero recordaba que le había prometido a Rioni no hacer nada, solo dormir y ponerse ese camisón. Sin embargo, le molestaba la indiferencia de Willem. Entonces se acercó a él abrazándolo por detrás, pero al ver lo que estaba haciendo, Willem la tiró sobre la cama porque tenía que decirle algo. Willem amaba a Reynard y él también la amaba. Dejando eso claro, no entendía por qué la mujer que lo amaba lo torturaba de esa manera. Willem quería que Reynard durmiera así, cubierta con esa manta, y puso de excusa que las noches en Luden siempre eran frías y que lo mejor era estar así. Quería que ella se durmiera. Pero Reynard se levantó para que la mirara. Ella sentía que se veía mal vestida de esa manera. Mientras se acercaba a un Willem medio tímido, le pidió que le diera su honesta opinión. Su vestimenta era tan mala que no podía mirarla, o incluso debía estar cubierta. Willem ya no podía ni hablar, se sentía peor que un tomate maduro. Reynard seguía acercándose a él. Había pasado demasiado tiempo con Rioni, eligiendo ese camisón, pero si era tan feo, entonces se lo quitaría. A Willem se le detuvo el corazón y se disculpó con Reynard. Mientras salía corriendo de la cama, le confesó que se veía hermosa. Pero ahora debía abrir su corazón y decirle a Reynard lo que pensaba. Él sabía que por su culpa Reynard estaba agotada todo el tiempo. Podía darse cuenta de lo obvio, y como la amaba, no quería hacerla sufrir. Pero cada vez que se acostaba con ella, el solo toque de su mano, sentir su piel y calidez, no podía soportarlo. Sus instintos superaban su razón. Su corazón y alma gritaban deseando a Reynard,
y hoy no fue la excepción. Pero en 2 días tenían que regresar a la capital. Entonces, Willem quería que, aunque fuera por una noche, la pasaran en paz. Pero no podría contenerse si Reynard usaba esa ropa, y podría volverse demasiado peligroso. ¡Qué agradable sujeto! Había algo que Reynard no le había contado a Rioni. Si realmente quisiera detener a Willem, solo tendría que decir una palabra, y él se alejaría. Pero la razón por la que tiene su placer culposo cada noche es porque le gusta. Entonces, le dice a Gillen que lo que piensa es algo tonto, porque ella también lo desea. Así que solo le pide que la abrace. Después de todo, un perro nunca puede derrotar a su amo, y no hay maestro que pueda vencer al amor. De esa manera, los 3 métodos de Rioni fracasaron, pero parece que los 2 están felices tal y como están. Ay, ¿no es tierno? Hablé con sarcasmo. Las puertas de cristal que la primera emperatriz creó requerían magia avanzada y una enorme cantidad de cristales. Por lo tanto, ampliar las puertas siempre ha sido un asunto costoso y complicado. Sin embargo, Willem audazmente agotó todas las reservas de cristales, solo para acortar la distancia entre Luden y la capital. Reynard llegó al Palacio Imperial. Primero, fue un encuentro muy dulce, lleno de te amo por todos lados. Pero, por la noche, se daban rienda suelta a sus deseos, tanto así que Reynard sentía que iba a morir. Willem, fresco como lechuga recién lavada, le decía que era hermosa. Willem jamás ha expresado amor hacia alguien más, y solo él podría decirle algo así a Reynard, cuando ella le decía que se sentía morir. A Willem le gusta que eso sea algo especial entre ellos. Al día siguiente, mientras caminaban por los jardines del palacio, Reynard le dijo que había llegado antes de lo que había dicho, y que si bien todavía era finales de primavera, iba a ir en verano para el cumpleaños de Villeroy. Willem pensó que ella había adelantado su llegada porque lo extrañaba, pero esa no era la única razón. Entonces, Willem no tenía idea de por qué había venido. La razón de su llegada era para decirle que iban a tener su tercer hijo. Esto ocurrió antes de que Willem y Reynard dieran la bienvenida a los nuevos miembros de la familia, y es una historia que necesita ser contada adecuadamente. Después de regresar de las montañas Pram, Reynard pasó un mes en la capital. Obviamente, le dieron con todo, hasta para llevar, y no se separaron ni por un momento. Reynard, esta vez, quería ver la reacción de Willem al preguntarle cómo se sentía ante esta noticia. Willem, poniendo su mano en el vientre de Reynard, dijo que se sentía feliz, pero esa no era la reacción que Reynard esperaba. Le faltaba expresión. Entonces, muy preocupado, la abrazó con fuerza. Willem no sabía lo peligroso que era dar a luz. Si lo hubiera sabido, habría tenido más cuidado. Escuchó de las sirvientas que el parto es algo muy doloroso, difícil y agotador. Willem nunca había sido educado sobre este tema y nunca vio a Reynard pasar por eso. Los nacimientos anteriores fueron en Luden y él no tenía ni idea. Rioni también sufrió mucho durante su segundo parto. Reynard no solo obtuvo preocupación de Willem después de dar la noticia. Por ejemplo, Dietrich también se preocupó. Habían pasado 10 años desde su primer parto y ese embarazo fue difícil para ella. Entonces, este tercer embarazo también lo sería, y aún más para su cuerpo. Por supuesto, Reynard respondió que en ese entonces no se alimentaba ni cuidaba bien. Pero esta vez comería bien y descansaría en el Palacio Imperial, recibiendo mucha atención. Así que Dietrich no debía preocuparse por ella. Regresando al presente, Reynard no tenía idea de que Willem estuviera tan preocupado. Ahora sentía una tremenda culpa por haberse quedado como si nada mientras ella sufría al tener a sus hijos. Reynard le dio un golpe para que entrara en razón. ¡Totalmente menso! ¡No te voy a hacer!
Le dijo que no la maltratara, que ahora no quería que se preocupara y solo le pidiera que cuidara a los niños. De repente llega corriendo Bilroy. Como Bianca finalmente se durmió, quería ir a caminar con sus padres. Reynard le preguntó si no le agradaba su hermana, ya que veía que peleaban mucho, pero a Bilroy no le desagrada. Si a su madre no le gustaba, él lo soportaría. Reynard le preguntaba esto porque pronto tendría un hermano nuevo y quería que fuera amable con él también. Bilroy, muy alegre, prometió que así sería. Al día siguiente, en el palacio se desarrolló una escena inusual. El emperador sostenía a sus 2 hijos y no los dejaba ir. Las sirvientas miraban con horror esta escena, pero, contrario a lo que pensaban, Willem se puso a jugar con ellos en un simple pero emocionante juego de lanzar piedras para los niños. Por la noche, los hacía dormir leyéndoles un cuento, pero como siempre, Bianca protestaba porque quería una historia de amor. Mientras se desarrollaba esta pelea infantil, Willem recordaba cómo se enteró del nacimiento de Bilroy y Bianca. Willem no pudo cuidar de ninguno de sus hijos al nacer. Pronto, una nueva vida se unirá a ellos. Entonces, antes de eso, el corazón de Willem debía calmar la revolución por la que estaba atravesando. No mucho tiempo después, llegó la fiesta de cumpleaños del príncipe heredero Bilroy. El imperio Alanques había estado funcionando adecuadamente, pero desde la ascensión del nuevo emperador ha disfrutado de una prosperidad comparable a su edad de oro. El nombre del emperador es Willem Colonna Alanques. Aunque los primeros años de su reinado estuvieron marcados por la inestabilidad, logró el sueño del primer emperador al eliminar las tribus bárbaras durante su época como príncipe heredero. Además, demostró sus habilidades excepcionales al detener la nieve eterna en las montañas Pram. Ahora es natural que todos los ojos estén puestos en su sucesor, Devon Bilroy Alanques. Este es el primer banquete de cumpleaños que se celebra después de que el emperador ganó el amor de la señora de Luden y se convirtió en emperatriz. Bilroy no quería celebrar su cumpleaños porque lo veía como un desperdicio innecesario de finanzas. Aparte de eso, Willem no tiene banquete de cumpleaños y se gasta demasiado cada año para el cumpleaños de Bilroy. Justamente este año, Willem ha preparado el doble de presupuesto para el cumpleaños de su hijo. Willem no necesitaba un banquete de cumpleaños, pero el de Bilroy era diferente y necesario, porque necesita demostrarle cuánto lo ama. Hubo muchas historias oscuras cuando era joven. Se decía que Willem estaba loco, que no tenía ningún interés en su hijo, y también actuó de una manera que era imposible decir con orgullo que lo amaba. Ahora es importante para Willem demostrarle a todo el imperio que ama a su hijo. Bilroy quedó pasmado de escuchar que su padre lo amaba, porque su madre siempre le había dicho que Willem lo amaba. Entonces, ¿quiere decir eso que Willem todo este tiempo se estuvo obligando a quererlo? Willem veía lo adorable que se veía Bilroy, pero no se dio a decir con ternura que lo amaba, hasta que llegó Reynard. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ella le exigió a Gillen que se disculpara con Bilroy por la broma que le hizo, y Willem no tuvo más remedio que aceptar que lo hizo porque lo vio muy lindo. Mientras lo retaba como a un niño chico, Bilroy explotó en risas por ver el comportamiento tan lindo de sus padres. Afortunadamente, el príncipe heredero no parece dudar del amor de su padre. Pasado un tiempo, llegó el banquete de cumpleaños del príncipe heredero. El príncipe recibió felicitaciones de los nobles. Por supuesto, ahí estaba Reynard, quien también lo saludó con mucho amor, pero Bilroy quería saber dónde estaba Bianca. Reynard, muy enojada, dijo que ella sola podía encontrar el camino hasta allí. De hecho,
Después de un incidente, Reinhard ya no era la madre amable que complacía los berrinches de Bianca. El último berrinche de Bianca fue porque quería un banquete de cumpleaños también. Así que por eso, Reinhard la dejó en el palacio. Bianca ya había tenido su banquete de cumpleaños, pero los mimos de Willem la hacían cada día más caprichosa. El dulce Villeroy estaba dispuesto a darle su regalo a Bianca si ella estaba celosa, y después podían conseguirle a él uno similar. ¡Ay, no es tierno! Pero Reinhard obviamente se negó. El regalo era exclusivo para Villeroy. Rein no quiere que Villeroy se contenga de nada solo por Bianca. Si quiere algo, tiene que ser codicioso, y si Bianca está celosa, debe decirle que él también lo está. Rein también quiere que haga eso con su futuro hermano. Solo de esa manera, ella estará muy feliz. Luego de esto, trajeron el regalo para el príncipe. Es una espada, la espada de hierro de nieve, forjada con hierro, extraído de las montañas Pram. Esa es la primera espada y es exclusiva para Villeroy. Villeroy está destinado a ser el emperador y debe usar esa espada para proteger el imperio. Al ver la expresión en el rostro de Villeroy, Reinhard le preguntó si hubiera preferido un libro, pero no era eso. Justo entonces llegó Bianca. Se había perdido y comenzó a llorar, así que una doncella la llevó. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Villeroy estaba muy feliz de verla, ya que estaba muy triste de no verla en su cumpleaños. Bianca se había perdido porque estaba buscando el regalo para su hermano. Villeroy estaba muy feliz de recibir el trébol de 4 hojas que ella le dio y prometió atesorarlo por siempre. Bianca no aguantó las lágrimas y corrió a abrazar a Villeroy. Nada podía ser mejor que una buena amistad entre hermanos. Más tarde, ya siendo la hora de dormir, Willem fue a ver a Villeroy. Willem quería saber si le gustó su banquete, y aunque a Villeroy le gustó mucho, seguía insistiendo en que quería que el próximo año celebren el cumpleaños de su padre. Villeroy también quería festejar con él, aunque sea algo pequeño. Willem aceptó la petición de su hijo y también le confesó que hace muchos años gastó millones de cristales en un solo día para ver a Reinhard. Dado que sostuvo a Villeroy en sus brazos cuando se fue, es posible que lo recuerde muy vagamente. Ese fue un acontecimiento muy significativo. El primer deber del emperador es preservar los cristales del imperio, pero es por eso que la gente del imperio no puede hablar ni tocar a Reinhard. Los nobles se impresionaron al ver que abandonó cualquier deber y apareció en cualquier lugar solo por Rein. Por Villeroy, Willem podría usar todos los cristales que quedan en el imperio. Esta era una manera de decir que Willem amaba con todo su corazón a Villeroy. Después de esto, el nacimiento del tercer hijo se ha convertido en un acontecimiento agradable para todos, y en la temporada de abundancia nacieron un par de gemelos. Tiempo después, ya en primavera, Rein se daba cuenta de que Willem había sacado los cuadros de Mitchell y la emperatriz. Tras notar esto, le pregunta si en su vida pasada Dulcinea había tenido hijos. Sabía que Mitchell no servía como hombre, por lo que los príncipes de su vida pasada serían de Willem. En su vida pasada, Rein sabía que había 3 hijos de la familia imperial. Antes pensaba que eran de Mitchell, pero ahora entendía la verdad. Rein creía que esos 3 niños habían llegado al mundo a través de ella. Resulta que Rein intentó quedar embarazada sin que Willem se diera cuenta, porque quería que esos 3 niños fueran de él. Willem se enfada un poco al enterarse, ya que entiende que esto podría ser muy difícil para ella. Incluso Dietrich, al enterarse de todo, quiere pedirle un duelo a Willem por esta situación. Pronto, Willem recibe una carta en la que se le informa que ha dejado embarazada nuevamente a su amiga de la infancia.
Retrocediendo unos días en el tiempo, Dietrich, quien estaba cazando renos, volvió a golpearse la cabeza y debido a ello, olvidó todo lo que había sucedido 8 años antes. Rein le sugiere a Rioni que ayude a Dietrich en su recuperación y que no se enoje demasiado. Rioni sabía que este día llegaría, ya que Dietrich no había sido su compañero desde el principio. Ella era solo una plebeya que se atrevió a codiciar a un noble, quien perdió la memoria, y ahora enfrentaba las consecuencias de ello. Claro que la vieja Rioni no podría soportarlo, pero ahora se ha vuelto mucho más fuerte. Antes, se sentía inferior por su estatus, pero ahora ya no había necesidad de que se sintiera así. Había aprendido de Rein a ser honesta con sus sentimientos. Rioni haría lo que fuera necesario para recuperar a Dietrich. Si él había perdido la memoria, ella estaba convencida de que podría volver a completarlo. Rioni recibió un permiso especial de Reinhard para hacerse cargo del cuidado de Dietrich. Comenzó a explicarle que lo conoció hace 8 años, que eran esposos y tenían hijos, por lo que debía memorizar esa información. Le mencionó que no tenía respeto por sus hijos y que él había sido un mal marido. También le contó que hace 8 años Dietrich se había golpeado la cabeza y perdió la memoria, y que fue ella quien lo rescató. Esa noche en que lo rescató, pasaron la noche en una cabaña. Rioni estaba asustada, ya que era la primera vez que pasaba la noche con un hombre. Cuando vio su collar, se dio cuenta de que él era un noble. Su primera reacción fue pensar en vender el collar, pero luego se dio cuenta de que Dietrich era muy guapo. Es raro, pero a la vez maravilloso. Cuando Rioni le explicó todo aquella vez, se percató de que Dietrich tenía amnesia. Rioni cuidó de él cuando sus heridas volvieron a abrirse, pero mientras lo atendía, no podía dejar de pensar en lo atractivo que era, y hasta su voz le parecía sexy. En ese momento, todo parecía un sueño para ella. Dietrich la miraba con tanta intensidad que Rioni sentía que se volvería loca de tanto temblar. Como Dietrich no sabía su nombre, decidió llamarlo Félix. Rioni sabía que ese hombre desconocido estaba herido y había perdido la memoria, pero a cada momento se sentía más inquieta. Desde el momento en que lo vio, todo le parecía un sueño y ya no podía creer nada. Esa noche, una tormenta de nieve inesperada y fuertísima los obligó a quedarse solos en la cabaña, lo que hizo que la situación fuera aún más desconcertante para Rioni. Sí, qué problema, ¿no? A Rioni le preocupaba cuánto tiempo seguiría ese clima tan hostil. Para conservar su resistencia necesitaba dormir, pero no podía hacerlo estando abrazada a Dietrich. Dietrich, sin embargo, quería que durmieran juntos para poder mantenerse calientes, ya que solo una manta no bastaba. Lo dijo tan descaradamente que Rioni no pudo negarse, pero los brazos de Dietrich eran tan grandes que su estómago y su espalda se sentían muy apretados. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Como si no bastaran esas incomodidades, su corazón latía demasiado rápido. Había mucha comida y agua gracias a Rioni, pero casi todos los árboles estaban mojados, así que no había leña. Por eso, ambos decidieron confiar en la temperatura corporal del otro. Pasaron juntos toda la primera noche, buscando consuelo en la proximidad, aún con el frío y la tormenta fuera. Félix, o Dietrich, quien era bastante fuerte, se levantó después de haber dormido todo un día. Por más que Rioni le advertía sobre no hacer esfuerzos, Dietrich continuaba. Decía que debía terminar el arco de Rioni y además se encargaba de otras cosas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sí, Dietrich tenía la actitud de un caballero, preocupándose por tantas pequeñas cosas y mostrando habilidades que evidenciaban su naturaleza. De repente,
la herida de Dietrich se abrió de nuevo y Rioni, preocupada, lo mandó a acostarse nuevamente. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Dietrich buscaba cualquier excusa para hablar con Rioni, pero todo resultaba en respuestas indiferentes. Todo esto se debía a que ella se sentía intimidada, temiendo que Dietrich volviera a abrazarla, hasta que un poco después Dietrich se levantó. No podía dormir si Rioni no lo hacía. Se sentía vacío sin ella y quería que durmieran juntos, abrazados como antes. Ante tanta insistencia, Rioni cedió. De repente, Dietrich le preguntó si vivía sola. Obviamente, Rioni se alarmó, creyendo que sus intenciones eran hacerle algo. Dietrich lo decía porque le parecía extraño que ella estuviera sola, cazando y alejada en un lugar tan remoto. Entonces, Rioni le contó su historia. Su padre había fallecido hacía un año, y su madre había muerto mientras la daba a luz. Ambos habían tenido vidas solitarias y no tenían parientes cercanos, por lo que casi no tenía a nadie más que a la gente del pueblo, a quienes consideraba su familia. Su padre le había enseñado a cazar y aunque estaría sola en el futuro, sabía que lo conseguiría. Dietrich la abrazó con fuerza. Mientras se perdía en su pecho, Rioni no pudo aguantar las lágrimas. Entonces Dietrich, con la voz suave pero decidida, le pidió que se casara con él. ¿Pero qué ha pasado? Al darse cuenta de lo que había dicho, Dietrich se puso muy nervioso. Comenzó a decir cualquier cosa, pero la realidad era que no quería que Rioni estuviera sola. Lo sintió con todo su corazón, y por eso lo dijo. Volviendo al momento presente, Dietrich pensó que se había vuelto loco en ese instante. Y sí, se dio cuenta de que había pedido matrimonio a Rioni apenas un día después de haberse conocido. Por supuesto, ella no respondió nada. El ambiente entre ambos se había vuelto incómodo, pero era natural. Rioni sentía que no podía hacer nada. Siendo una plebeya, no podía aceptar la propuesta de matrimonio de un caballero que había perdido la memoria. Lo único que pudo hacer fue fingir que no había escuchado nada. Ya habían pasado 3 días, y el clima comenzaba a mejorar. Pronto podrían ir al pueblo. Rioni sabía que Dietrich estaba confundido, y al llegar al pueblo nunca más se verían. No se acercaría a él nuevamente. La historia de la chica plebeya era demasiado común. Siempre, después de ofrecerle una noche a un caballero, era abandonada. Pero, de alguna manera, anhelaba que pudieran estar solos un poco más. Quería quedarse en ese momento, que le parecía un sueño. Curiosamente, a partir de ese momento, la nieve comenzó a adquirir un aspecto más bonito. Rioni comenzó a cazar nuevamente, ya que la comida y el agua que habían traído se habían agotado. Dietrich cortaba leña y la esperaba con la comida lista. Originalmente, cuando Rioni regresaba de cazar sola, debía cortar la leña y barrer la nieve de la entrada. Al llegar a una casa fría y oscura, le daba la bienvenida la soledad. Le llevaba tiempo encender el fuego y preparar la comida, pero ahora todo era diferente y se sentía cálido. Dietrich la consentía y hacía casi todo por ella. Todo esto hizo que Rioni no pudiera soportarlo más y le confesó que le gustaba. No quería que aquello que estaban viviendo terminara, pero sabía que se habían conocido por casualidad. Él tenía un lugar al que regresar y para ella no había nada. Dietrich la levantó y la besó apasionadamente. No sabía quién era, de dónde venía ni qué estaba haciendo cuando perdió la memoria, pero sí sabía algo. No iba a dejar sola a Rioni. Estaba roto por dentro. Su cabeza no estaba bien, pero su corazón sí lo estaba. Entonces, le declaró su amor y pasaron la noche juntos. Ahora, Dietrich entendía lo que había sucedido. Rioni se molestaba con él, porque después de decirle todo eso, él había vuelto a perder la memoria. Pero, a su vez, eso la entristecía,
porque todos esos recuerdos se habían perdido para él y solo vivían en los recuerdos de Rioni. De repente, Dietrich comenzó a llorar desconsoladamente, como Magdalena. A ver, ¿qué pasó? Rioni no entendía por qué Dietrich lloraba, cuando debería ser ella quien llorara. Sin embargo, Dietrich lo hacía porque sentía que Rioni se había quedado sola 2 veces y estaba enojado con Félix, el hombre que había guardado los recuerdos para sí mismo. Rioni sabía que su situación era un desastre, pero no podía ponerse a la par de Dietrich. Además, tenía mucho más que decir, pero decidió esperar a que él se calmara antes de hacerlo. Con un suspiro, se fue a dejarlo descansar. Aunque Rioni intentaba mostrarse fuerte, había un secreto que no podía compartir. Dietrich nunca la había visto como su compañera desde el principio. Una plebeya que se atrevió a codiciar a un noble. Estaba bien que Dios la castigara por ello. Sin embargo, Rein le dio el valor que necesitaba. También tenía hijos que siempre se habían preocupado por ella, y ahora no quería causarles más preocupaciones. Dietrich no recordaba nada de todo eso, pero Rioni no era infeliz en Delmeri. Cada uno lleva consigo sus propios muertos, y eso era lo que sucedía con los plebeyos de otras aldeas, en especial con los rostros que permanecían en el corazón de Rioni. Entre esos rostros estaba Eli, una joven embarazada que había regresado a la aldea, a pesar de estar casada con un conde. Pero, por desgracia, había sido expulsada. Rioni no podía creer que Dietrich fuera así. Ella le había puesto el nombre de Félix, porque significaba buena suerte. La suerte que había llegado a su vida, un hombre como una gran bendición, pero que lamentablemente no se vería en el futuro. El anciano de la aldea estaba preocupado por ella. Temía que Dietrich, o mejor dicho Félix, pudiera recuperar sus recuerdos, y tal vez incluso tuviera pareja. Por supuesto, él deseaba que Rioni fuera feliz, pero también quería evitar que sufriera todo lo posible. Pero, por suerte, cuando la nieve se despejó y regresaron a la aldea, Dietrich decidió no investigar sobre el colgante ni buscar su ascendencia. Decidir quedarse al lado de Rioni fue una decisión completamente suya. Fue una suerte para Rioni que Dietrich le dijera que la amaba y decidiera, por su cuenta, convertirse en Félix del Maril. Cuando Rioni regresó a ver a Dietrich, lo encontró esperándola en la puerta. Resultó que Dietrich ya no quería dejarla sola, y, dado que Rioni tenía algo importante que decir, quería que se lo dijera en ese momento. Dietrich no había dicho nada antes, porque no parecía real, y temía que, si lo decía, podría despertar de su sueño. Cuando Dietrich abrió los ojos y vio a Rioni a su lado, creyó que era un ángel. Dietrich quería saber si había sido un buen hombre durante esos 8 años. Quería que le dijera si había sido bueno con ella, si la había hecho sentir mal de alguna forma. Tenía muchas preguntas, pero más que cualquier otra cosa, había un tipo llamado Félix que no recordaba, y se preguntaba si, al estar celoso de él, Rioni se decepcionaría de él. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Rioni no respondió nada. En su lugar, lo pateó suavemente y le dijo que se recuperara, porque tenía 2 hijos que lo estaban esperando. En realidad, Rioni le estaba dando a Dietrich una última oportunidad para que tomara sus propias decisiones. Había escuchado al herrero de la aldea, quien reconoció la medalla y le sugirió regresar a la familia Ernst, pero Dietrich decidió quedarse con ella. Más tarde, mientras Dietrich comía, Rioni y sus hijos entraron con mucha delicadeza. Hablé con sarcasmo. Rioni le gritó que de una u otra forma él era su marido y el padre de esos niños, y debía asumir su responsabilidad. Le pidió que se recuperara rápido y que hiciera las cosas mejor por ellos. El destino es realmente extraño. Dietrich se recuperó lentamente como por un milagro
y los recuerdos de esos 8 años regresaron intactos. Al recuperar sus recuerdos, Dietrich recordó a Wilhelm, quien ahora había dejado embarazada a Rein nuevamente. Era el momento adecuado para que Reinhard se dirigiera a la capital para prepararse para dar a luz. Pero antes de eso, Dietrich quería enfrentarse al emperador por lo que le había hecho a Rein. Vaya dato perturbador. Unos años antes, cuando Reinhard dejó a Wilhelm, había muchas mujeres suspirando por el emperador. Entre ellas, la mujer más singular y atrevida, Sierra Glencia. Como era tan singular, se le prohibió la entrada a la capital. Luego de convertirse en la principal contribuyente a revertir la relación entre Reinhard y Wilhelm, vuelve a entrar a la capital con confianza. Pero todo esto fue organizado por Reinhard, quien planeó una cita a ciegas para ella. Se imaginaba cómo sería el hombre que vería. Teniendo en cuenta a los hombres que rodean a Reinhard, era obvio que sería uno muy guapo, y aparte Reinhard se lo había dicho. Sierra estaba segura que sería un éxito porque confiaba en Reinhard. De repente alguien la habló demasiado cerca para confirmar si ella era Sierra Glencia. Antes de verlo, su altura ya le pareció aceptable, pero cuando terminó de girar y poder verlo, no podía creer que ese sea el hombre más guapo de Luden. Eso no lo vi venir. Mientras tanto, Reinhard le comentaba esta situación a Wilhelm, y siendo sincero, Wilhelm no creía que Alges sea de su gusto, aunque tenga cabello castaño y ojos verdes. Reinhard podía ver que ese era el botón para que aparezca el perro loco que Wilhelm lleva dentro. Pero esa era solo una referencia personal de Rein. Wilhelm le agradecía por elegirlo a pesar de no tener el cabello castaño y los ojos verdes, y así comenzó lo que mejor saben hacer. Hora de ser pervertido. Por otro lado, Sierra tenía la cita con Alges, pero pensaba en por qué lo enviaron. El segundo hijo del barón Gelter, un gran avaro, aunque ahora se ha establecido como el director financiero del territorio de Luden. Debido a su trabajo, Alges tiene un cuerpo plano y sin músculos. Aparte tiene gafas gruesas y una cara demacrada. Y ni siquiera le gustaba la comida que tuvieron en la cita. Nada le gustaba del pobre Alges. Alges sabía que esa cita era para fortalecer el vínculo entre Glencia y Luden, así que no quería perder tiempo. De repente, Sierra comenzó a criticar lo que comía Alges, pero Alges lo hacía porque la comida de la capital era muy grasosa, y le dio una explicación tan poco entretenida que terminó de convencer a Sierra que no era divertido. Sierra comenzó a hacerle 1.000.000 de preguntas. Alges había recibido instrucciones de Rein de ir a comer algo y entretenerse, pero todo ya le parecía más una encuesta de hogares. El problema de Sierra era que Alges no le hacía ni una pregunta. Al final la cita terminó, y Sierra supuso que Alges también lo había pasado mal. Mientras se iba, prometió que nunca más pediría organizar una cita así. Justo entonces, Alges la detuvo para darle unas flores. Le habían dicho que era de mala educación ir con las manos vacías a ver a una mujer. Se disculpó porque la conversación no le haya gustado, pero él ya sabía todo sobre ella. Entonces Sierra se dio cuenta que él sí fue a verla en serio y que sus actitudes de antes eran porque estaba nervioso. Afortunadamente el destino hizo que Alges le entrara polvo en los ojos, y al sacarse los lentes, Sierra quedó enamorada de su apariencia. Sierra Glencia, la mujer quien observaba a los hombres guapos como un fantasma, se enamoró como si hubiera sido golpeada por un rayo. Entonces se dio cuenta que eso era lo que sentía Reinhard por Wilhelm.
Cuando se separaron fue en malos términos, pero al final eligió regresar con Willem. El hecho de que Agnes esté ahí y conozca toda su información, para Sierra significaba que ese hombre quería casarse con ella. Entonces le propuso tener una segunda cita para conocerse mucho más, aunque para Agnes era tarea cumplida. Sierra lo calló y quería que en la próxima cita le cuente más sobre él, pero quería que su próximo encuentro sea delante de la Torre de Corazones en las montañas Pram. Después de que Willem conquistó ese lugar, la imagen del lugar cambió y se convirtió en un campo hermoso lleno de flores. Allí era famosa la Torre de Corazones, donde los amantes juraban permanecer unidos por la eternidad al colocar un candado juntos. ¡Ay, qué bonito! Tiempo después, Rain le reveló a Agnes que su cita fue una cita a ciegas. Ahora Agnes entendía por qué Sierra no estaba interesada en hablar sobre cooperar con Ludden. Rain pensó que Agnes se negaría si se lo decía. Por supuesto, él no se hubiera negado, pero ahora tenía que encontrarse con Sierra en las montañas Pram. Obviamente, Rain se dio cuenta que si pidió una cita ahí era porque le gustaba mucho, pero Agnes, aunque opinaba que Sierra era hermosa, brillante y actuaba bien, él no cree que sea posible una relación porque ama a alguien más. Agnes ni tiempo tuvo de decir quién era porque la afilada espada de Willem estaba en su garganta y le ordenó que salga con Sierra 2 veces más. Obviamente el miedo no anda en burro, así que aceptó hacerlo. Más tarde, Rain no creía que Agnes tuviera a alguien en su corazón. Para Willem era obvio que era Rain, pero ella no lo creía así. Por otro lado, Sierra estaba probándose vestidos. Su hermano le pedía que no exagere porque podría ser un gran desperdicio, aunque todo lo que recibió fue un gran golpe y gritos. Pero la preocupación de su hermano era que ella podría resultar herida nuevamente. Sierra estaba segura que eso no pasaría porque ella lo iba a seducir. Con ese pensamiento llegó el día tan esperado por Sierra. Esa era la primera vez que Agnes veía las montañas Pram y casi se muere de solo pensar en cómo llegar. Sierra veía su preocupación, así que quería que tome su mano si le era muy difícil. Pero cuando Sierra empezó a subir tuvo graves problemas porque no llevaba el atuendo adecuado. Entonces Agnes, viendo que no podía, se ofreció a llevarla en su espalda. Para Sierra esa fue una señal de que la cita de hoy sería un éxito. O al menos eso creyó, porque Agnes no conocía el camino, y ambos acabaron perdidos y terminaron en una cueva desconocida. Esos dos llegaron a ese lugar después de que se ofreció a cargarla. Agnes no quiso aceptar que Sierra era un poco pesada, y obviamente Sierra no le creyó. Pero de repente vio un cartel donde decía que a mitad de camino había una zona de descanso. Pero se perdieron y terminaron en ese lugar. Todo estaba arruinado para Sierra, pero intentó mantenerse positiva. Debía convertir esa crisis en una oportunidad. Estaban solos ellos dos, y ese hombre supuestamente estaba enamorado de ella. Esto era una gran fortuna para Sierra, así que pasó a su plan B. Sierra le dijo a Agnes que no pudo hacer nada de lo que quería hacer, como por ejemplo comer chuletas de cerdo y sellar sus corazones con un candado. Así que como no pudieron esta vez, Sierra quería que fueran otro día. Recordando a Willem, Agnes aceptó, ya que no quería morir a corta edad. Sierra estaba muy emocionada porque había aceptado. Ya estaba planeando el atuendo que usaría y el color de candado que iban a usar. Pero Agnes debía decirle la verdad. Le confesó que podrían verse de nuevo, pero lo del candado era algo difícil, y eso es porque a él le gustaba a alguien más. Sierra quedó loca.
No entendía por qué aceptó ir con ella a la montaña. Ayes confesó que tuvo que hacerlo porque en el palacio le dijeron que no faltara a la cita de hoy, y el ramo de flores fue porque su cuñada le dijo que debía llevar flores cuando conozca a una mujer. También quería pedirle su opinión sobre la comercialización de perfumes. Desgraciadamente, Sierra se dio cuenta que todo ese tiempo fue la única emocionada. Obviamente su reacción no fue nada agradable. No debería haberle dado una oportunidad. Fue grosero con ella y con la otra persona. Pero Ayes no cree haber sido grosero con la otra persona, ya que esa persona nunca podría estar con él. Como Sierra fue sincera con él decidió decirle que quien le gustaba era la esposa de su hermano. Ayes estaba preparado para el segundo golpe de Sierra, pero ella solo se rió y se sentó junto a él. Sierra cree que quien más se maldice en esta situación es él mismo. Sierra lo entiende, porque comprende demasiado bien la situación. Aunque todos digan que algo no va a suceder, es difícil detenerse. Es como un flechazo único. Sabe que diga lo que diga, no lo consolará, ni le romperá el corazón. Ayes siempre pensó que Sierra actuaba inmadura y sin medida. Siempre parecía hacer lo mejor que podía. Sierra se lamenta que ya no puedan tener citas, pero Ayes la consuela. Está seguro que pronto aparecerá alguien que reconocerá su encanto. Al decir esto fue como decir que él lo había reconocido. Sierra lo reconoce porque ha pasado por eso y cree que es mejor terminar una relación amorosa más pronto que tarde. Sierra cree que Ayes podría ser una basura, pero quiere salvarlo. Como es demasiado persistente, quiere que le dé una oportunidad. Ayes no cree que pueda cambiar de opinión fácilmente, pero no ve lo malo en darle la oportunidad de conocer mejor a Sierra. Luego de un tiempo, la persistencia de Sierra se hizo notar, y ahora Ayes simpatizaba mucho con los deseos de Willem, pero Willem lo obligó a cumplir con Sierra. Rain no sabía si se había metido en algo en vano, pero si miraba el rostro de Ayes, parecía verse feliz, así que esperaba escuchar buenas noticias pronto. El sol iluminaba el imperio, una luz tan fuerte que derretía el hielo del suelo, pero lo que más derretía el corazón de Willem era Rain, y ahora que su corazón se había derretido, necesitaba que Rain caliente su cuerpo, y así pasó lo que más saben hacer. Pasaron una estación en la que el sol era sorprendentemente cálido. Willem le dijo a Rain que tan pronto como llegara Año Nuevo, le daría el título de maestra de las 7 tierras santas. No sería simplemente un favor, ya que no estaban oficialmente casados. Su hijo era un hijo ilegítimo, sin derecho de herencia. Sin embargo, así como Willem, Bilroy recibió el sacramento del difunto emperador y fueron liberados del estigma de ser hijos ilegítimos. Pero Bianca y los gemelos no recibieron los sacramentos. Además, Willem no quería registrar a sus hijos como ilegítimos. Debido a la terquedad de Willem, tuvieron que elegir otro camino. A Ayes se le ocurrió el título Maestra de las 7 Torres, el cual le permite hablar directamente con el emperador y empuñar una espada en el palacio imperial. Al aceptar el título, Bianca fue agregada de manera segura a la lista de nobles como sucesora de Luden. Esa fue una suerte inesperada para Willem también. La propiedad de los 7 lugares sagrados no termina cuando el emperador los concede. Se deben visitar los 7 lugares uno por uno y ofrecer oraciones. Así empezó el camino de la peregrinación. Casualmente iban solos Reinhard y Willem, y estaban en un lugar que le traía muchos recuerdos a Rain, cerca de la finca Laing. Cuando tenía 10 años, Rain le pidió una daga a Dietrich.
la cual la necesitaba urgente, pero no podía decirle claramente para qué, así que Dietrich intentó averiguarlo. Él podía hacer lo que sea por ella. Entonces Rein hizo una pregunta. ¿Qué era lo que más le interesaba a las chicas nobles en su adolescencia? Sabiendo el bien y el mal, las niñas tenían la edad suficiente para entender lo que dicen los adultos. ¿Qué es lo que más quieren saber? Y Dietrich dio en el clavo: conocer a su futuro marido. Supuestamente podría verlo si iba al cuarto piso de la mansión norte desocupado por la noche. Las sirvientas le dieron esa información, pero Dietrich no le veía sentido, ya que pronto se iba a comprometer. Es algo que ya estaba decidido. El marqués Lang quería darle a su hija adoptiva todo el amor que su esposa no podía darle. Cuando se corrió la voz de que su hija adoptiva estaba comprometida, la esposa del marqués lo esperaba, pero jamás se imaginó que sería con el príncipe. Al marqués no le importaba que tan bien haya elegido a su yerno, solo quería que su hija sea reconocida como su sucesora. Si no lo hacía, su esposa tomaría la iniciativa. Entonces necesitaba una barrera para que nadie pueda negar el estatus de Rein. Para Willem, solo eran basuras que tiraron a Rein. Y sí, Michel era un cerdo, pero su padre quizás tenía mal ojo para las personas o probablemente fingió no saberlo por ella. De repente el carruaje se detuvo porque el camino estaba bloqueado. Entonces los caballeros fueron a buscar ayuda y volverían en 2 horas. 2 horas era tiempo suficiente para que esta parejita se dé mucho amor y del bueno. Un sol caliente, una brisa cálida, el aliento caliente. El calor de Willem la bañaba como una ola. Pero en medio del momento, Willem quería saber qué vio en la daga. Dijo que vería a su futuro esposo, así que Willem tenía curiosidad. ¿Vio su rostro o algo más? Unas horas más tarde, la pareja llegó sana y salva al primer lugar de la peregrinación. Tan pronto como oraron en el lugar, Willem y Reinhard no salieron de la habitación durante 3 días. Por supuesto, estaban tan juntos en la habitación que no parecía que vayan a separarse pronto. Para Rein era muy vergonzoso lo que podría pensar la gente. Willem podría hacer mucho más, pero como Rein ya no podía aguantar, le ofrece dar un paseo para divertirse. En el primer lugar de la peregrinación se celebró una fiesta de primavera. Si un superior llega, el clima alegre se podría arruinar. Por eso Willem y Rein se vistieron de plebeyos un poco ricos. Lo sorprendente era que Willem aceptó llevar con él 5 guardias. Rein pensó que iba a ignorar la escolta, pero para Willem era más importante la seguridad de Rein que su felicidad. Rein le dice que sabe que las heridas en su cuerpo hacen doler el corazón de Willem, pero ahora ya no es la mujer que solo se esconde detrás de él como lo hacía antes. Así que quiere que le diga todas las cargas que pesan en su corazón. Quiere mantener todo unido, porque es la herida de ambos. No importa lo feo y doloroso que sea, no tienen la intención de soltar sus manos. Mientras caminaban, Willem quería saber sobre la historia de antes, y justamente esa historia lleva al festival de hace 10 años. Como resultado, no pudo ver la cara de su futuro esposo porque no lo intentó. Recordaba las palabras de Dietrich de si sentía curiosidad por su futuro esposo o de lo que le deparaba el futuro. Después de llorar durante 2 días, Rein fingió que no pasaba nada y fue escoltada por Dietrich. Dietrich tampoco preguntó nada. El problema ocurrió durante el festival de primavera en el territorio Lang ese año. Rein quería ir al festival y le pidió permiso a su padre. El marqués dio su permiso, pero solo con la condición de que Reinhard tome la mano de Dietrich todo el tiempo.
Dietrich, por supuesto, iba a acatar la orden del marqués. Después de eso, nuestro celoso empedernido, alias Willem, no quiso escuchar más, pero, sujetando su mano, sentía que quería saber más sobre la infancia de Reinhard. Siguiendo en el recuerdo, ese día, mientras caminaban de la mano, Rein fue en contra del pedido de su padre. El festival de primavera era lo suficientemente divertido como para olvidar su propósito. Como la conocían, en el lugar le regalaron miles de cosas, pero justo entonces lo encontró, un adivino. No era fácil encontrar un adivino en el estado de Laing porque su padre odiaba todo tipo de supersticiones, pero en un festival tan grande a veces se toleraba que estuvieran libremente los adivinos. Cuando Rein llegó, le preguntó directamente cómo sería su esposo. Había algunas cartas en la mesa. El adivino las dio vuelta mientras tarareaba y sintió que estaba haciendo magia. Y su respuesta fue que su esposo sería muy guapo y un gran tonto. No se podía ver sus características físicas, pero sí su trabajo, y era un caballero que sacrificaría su vida para protegerla. Justo entonces llegó el mini Dietrich. La había buscado por todos lados. Rein no se contuvo más y tomó la mano de Dietrich para preguntar al adivino si ese sería su esposo, pero el adivino dijo que no era él. Luego Rein comenzó a llorar. Lloró muy fuerte y mucho. Dietrich se esforzó para calmarla, pero Rein lloró sin escuchar nada de lo que dijo. Ahí comprendió por qué su padre odiaba a los adivinos. No importaba cuántas veces preguntara si Dietrich iba a ser su esposo, siempre era lo mismo. Su actitud, su compromiso con el príncipe heredero, nada había cambiado. Después de eso, lentamente, su mente lo aceptó. Cuando Dietrich cumplió 16 años, se adaptó de a poco. Pero ahora que Reinhard lo piensa bien, todo salió como lo dijo el adivino. Willem es un caballero, guapo, bueno, que sacrificó su vida por ella y es su esposo. Pero Willem aún no era su esposo. Willem sabe que no podían casarse. Siempre están viajando para verse y aparte lo hacían para que Bianca sea la sucesora de Ludem y el apellido Laing no desapareciera. Willem lo entendía, pero a cambio quería un mordisco. De repente Rein salió corriendo de donde estaban, llevando a Willem junto a ella. Apoyó a Willem contra un árbol y los besos empezaron. El calor del momento se hacía cada vez más intenso. Era una noche tan roja como las hojas de otoño. Willem tomó a Rein. Él no podía permitir que las rodillas de Rein tocaran el suelo. El suelo estaba sucio y él no podía permitir que su amada se ensucie. Como Rein estaba como león enjaulado, quería que Willem se acueste. Willem, incluso viéndola hermosa, no podía moverse, ni siquiera hablar podía. Pero Willem necesitaba saber por qué Rein siempre era tan traviesa con él. De repente, Rein metió su dedo en la boca de Willem y recordó cuando era un niño y ella revisaba si se cepilló los dientes. Pero Willem ya no era un niño y necesitaba entrar en razón. Rein tomó su rostro y lo besó intensamente, y allí bajo esa luna y esa noche calurosa su amor nuevamente se consumó. Tiempo después, Willem culpaba a Rein por retrasar el calendario de la peregrinación, porque pasaban día y noche, dale que te dale. Pero no era culpa de la pobre Rein que Willem la tentara con tremendo cuerpo. Para Willem seguía siendo culpa de Rein, porque ese cuerpo había sido hecho para ella. Rein no podía ganar cuando lo veía así, porque todo lo que ha logrado en esta vida fue por él. A veces piensa en eso. Si tan solo no hubiera apuñalado la pierna de Michelle, si Willem no la hubiera encontrado, si hubiera rechazado la orden de reclutamiento de Michelle,
Si hubiera abrazado a Willem en aquel entonces, ¿podría ser tan feliz como lo es ahora? ¿Sería posible amar a Willem? No tiene respuestas. La peregrinación está solo a mitad, pero su tiempo juntos no ha terminado. Y para no perder lo que tienen, para que Reinhard y Willem estén juntos por el camino que habían elegido, las ruedas del carruaje ruedan sin parar. Rein había encontrado a Michelle siéndole infiel con su profesora Kim Canaria. La desgraciada de Kim mencionó que Michelle le había dicho que ya había terminado su relación con Rein, y el poca cosa de Michelle le recalcaba que su compromiso se había roto con la muerte de su padre. Además, la familia de Rein había quedado completamente arruinada, así que ahora eran extraños. En aquel entonces, Rein no sabía que su familia cayó en la ruina por la conspiración de Michelle. 2 años después, en la Universidad Heung-min, Rein era estudiante de tercer año de la Facultad de Administración de Empresas. Justo al entrar, se encontró con Seop Hyun, quien estaba en tercer año de la Facultad de Seguridad y Protección. Seop era como su hermano mayor. Por Rein, quien se encerró en su casa después de la traición de Michelle, pospuso su servicio militar y tomó una pausa de 2 años en la universidad. Rein se sentía culpable, pero gracias al apoyo de Seop pudo seguir adelante. Con la receta secreta que dejó su padre de la tarta de manzana, abrió su propia tienda. Gracias a las redes sociales se hizo muy famosa en poco tiempo. Y además estaba el infaltable Bill Jae-jung. Él estaba en el primer año de la Facultad de Protección y Seguridad. Durante su tiempo de pausa, Rein le dio clases particulares a Jae-jung, que en ese entonces era un estudiante de secundaria. Parecía tener una situación familiar complicada, pero Jae-jung no se rindió y estudió con dedicación hasta ser aceptado en la universidad. Pero el enfrentamiento entre Seop y Jae-jung era bastante obvio. Rein quería que se llevaran bien, porque ambos eran como su familia. Luego de que Rein dijo eso, se fue a una de sus clases. Y Jae-jung quedó delirando que si lo veía como su familia, posiblemente pensaba en él como su esposo. De todos modos, Seop lo invitó a la fiesta de apertura de la Facultad de Administración. Si decía que iría un tipo guapo, estaba seguro que lo recibirían muy bien. Más tarde, Hannah estaba muy feliz de que Rein haya regresado. Le comentó que mientras no estaba, se ponía histérica de que Michelle no parara de presumir. Y aparte de eso, la profesora Kim también asistiría a la fiesta. No podía creer que esté dando ese espectáculo en público, pero Rein lo ignoraba. Ellas podían beber entre ellas y ya. Pero Michelle no se quedó tan tranquilo. Se acercó a Rein para burlarse de ella por estar vendiendo pan. Como la veía esforzarse mucho por salir adelante, por lástima la dejaría hacer un pop-up en su centro comercial, pero a cambio quería que se tome otro descanso hasta que él se gradúe. Justo entonces llegó Seop y al escuchar al desgraciado se enojó, pero Rein quería restarle importancia. Después de todo, no es como si la gente estuviera inventando cosas, así que corrió a Michelle para que siga revolcándose con la profesora. Michelle intentó golpearla mientras la amenazaba, pero Seop lo detuvo, y aunque el sonso logró zafarse de Seop, no lo logró de Jae-jung, que de un solo golpe lo tiró al suelo. Por más que Rein lo intentaba detener, Jae-jung le pisó su fea cara. Este incidente violento llevó a Jae-jung y a Seop a alistarse al ejército como forma de escape. Después de eso, nadie se atrevió a tocar a Rein,
Y además, Ye-jun terminó ganándose el apodo del perro rabioso del exnovio. Pero el incidente no terminó ahí. El padre de Michelle quería ver quién se había atrevido a golpear a su hijo. Así comenzó el mayor escándalo de Corea del Sur. 1 año y 6 meses después, Rain felicitaba a Ye-jun por su baja del servicio militar. Por ciertas circunstancias, la baja de Seop se retrasó. Rain le comentaba que contrató un nuevo empleado y gracias a su eficiencia el negocio va por las nubes. Después del incidente del perro loco pasaron muchas cosas, y entre ellas el padre de Michelle llegó para ver quién golpeó a su hijo. Ye-jun admitió ser él, pero cuando el hombre lo vio recordó a su antiguo amor. Perplejo por el rostro de Ye-jun, le preguntó por sus padres. Ye-jun dijo que no conoció a su padre y su madre murió. Solo le dejó un marcapáginas como última cosa. Ese marcapáginas fue el detonante. Era el hijo de Rona, la mujer que amó aunque estaba comprometida. Él la amaba y prometió hacer todo lo posible para proteger al hijo que tendría. Ese marcapáginas era la prueba de su amor. El padre de Michelle abrazó a Ye-jun y a partir de ahora sería Han Ye-jun. El incidente terminó sin problemas, pero había demasiados ojos mirando. Rain decidió tomarse otro año de pausa para enfocarse en el negocio de la tarta de manzana. Rain no sabía si era porque hacía mucho tiempo que no veía a Ye-jun, pero sintió que algo había cambiado. Ye-jun juró que él ahora la protegería. Rain quería que la llamara con un tono menos formal, pero para Ye-jun eso sería como si fueran familia. Y obviamente Rain jamás sería familia de los Han. Después de ese día, el comportamiento de Ye-jun cambió. Había logrado que los trabajos en grupo tuvieran puntuaciones perfectas. Así que Rain quería compensarlo comprándole algo o invitándolo a cenar, pero justo entonces lo vio pasando con la rasta moderna. Rain quería disimular que no le molestaba, pero en el fondo sí le dolía y le molestaba mucho. Por otro lado, Kim acordaba que si hacía lo que él quería, él le daría lo que ella quiere. Ye-jun nunca dijo eso exactamente, pero sí había algo que necesitaba de ella, y la sonsa aceptó. Tiempo después se supo que el heredero de la familia Han se había metido con la profesora Kim Canaria solo para tener buenas calificaciones. Ahora Rain entendía por qué Ye-jun pasaba tanto tiempo con Kim, y según Ye-jun era la única forma de obtener puntos con ella. Pero para Rain había otras formas. Justo cuando se le estaba por cumplir el sueño a Ye-jun, llegó Seop. Reveló que Ye-jun logró que lo metieran en el calabozo y por eso no pudo salir antes. Obviamente, Rain estaba molesta por esto, y esos tres necesitaban tiempo para arreglar las cosas. Aunque al final todos sabemos cómo termina esto, ¿no? Porque al final, esos dos se amaban demasiado. Una noche muy lluviosa, Rain y Willem iban camino a sus vacaciones. El año pasado, cuando Bianca y Bilroy cumplieron años, Willem y Reinhard organizaron por primera vez unas vacaciones de verano con todos los niños. Para mayor seguridad, enviaron a los niños primeros con la ayuda de Dietrich y Pernaja. Willem y Reinhard también emprendieron el viaje en secreto con el menor número de acompañantes posibles. Su destino era Soderbergh, el lugar donde Rain fue encontrada por su padre. Willem jamás escuchó esa historia y quería saber más. Rain solo dijo que ese era el lugar donde conoció al marqués, pero no recuerda mucho porque era demasiado pequeña. Solo tiene recuerdos más claros de cuando llegó a la familia Lang.
Su padre amaba profundamente a su esposa, tanto que ni siquiera tuvo un amante. Por eso fue bastante extraño que de repente recogiera a una huérfana. La gente empezó a especular que Rain era una hija ilegítima nacida en el campo de batalla, y algunos parientes de su esposa lo usaron como excusa para cuestionarlo, pero su padre simplemente respondió que no podían asumir que sea una niña de sangre impura solo porque estaba en la calle. Para él podría ser la reina de las hadas o de los ángeles, y con eso el marqués ignoró a todos. Rain recuerda cómo todos se sorprendieron por la reacción de su padre. Los sirvientes murmuraban cada vez que los veían caminar de la mano. El camino seguía y la lluvia no paraba, pero Willem le decía a Rain que la lluvia en esos lugares suele ser así. Rain pensó que él ya había estado allí, pero resulta que Willem lo sabía porque hace tiempo la extrañaba tanto que revisó todos los registros sobre ella. De repente el carruaje se detuvo y unos encapuchados aparecieron. Willem estaba preparado para una emboscada, así que tenía varios guardias ocultos. Mientras los hombres creían que Willem estaba desprotegido, se burlaban de él. Pero es Willem, así que de un solo golpe los mató. Uno de ellos se negaba a reconocer a un bastardo como Willem, nacido en la calle como emperador, y mucho menos ya que se metió con una huérfana. Para cuando los guardias de Willem llegaron, ya era tarde. Él mismo se encargó de todos. Sin embargo, nadie esperaba que un trueno asustara a los caballos y el carruaje fue arrastrado hacia el precipicio y las riendas se rompieron. Aunque los guardias quisieron impedirlo, Willem cayó al precipicio junto al carruaje. El carruaje quedó destruido, pero nuestro Willem cubrió a Rain con su cuerpo, impidiendo que se haga daño. En esos segundos, Willem sintió que fue al infierno 30 veces. Pero ahora había otro problema. La lluvia había parado, pero estaban completamente aislados, aunque Willem tenía un mapa para poder regresar. Pero en ese lugar encontraron un montón de cadáveres. Rain notó que esos soldados eran diferentes de los mercenarios. Sus armaduras eran unas que se usaban hace 30 años. Gracias a su padre, Rain pudo reconocerlas. Creyeron que eran bandidos aislados del imperio. Eso significaba que no tenían nada que perder. Rain ya había experimentado algo tan imposible como la regresión. Tuvo el pensamiento de que si era posible otra vez, pero no lo pensó demasiado porque los dragones ya estaban extintos. Pero justo entonces un caballero apareció. Willem dijo que solo eran viajeros que pasaron por ahí y se perdieron por la lluvia. El caballero no los veía como simples viajeros, incluso iba una dama noble con él. Aunque Willem no quería admitirlo, había cosas que ni la lluvia podía ocultar. Y se hizo presente el marqués Lang. Rain no podía creer que estaba viendo a su padre. A ver, ¿qué pasó? Rain no pudo contenerse y lo llamó padre, pero Willem la abrazó y se disculpó con el marqués diciendo que su esposa había perdido a su padre hace mucho tiempo. Willem se presentó como Colonna, vasallo de la familia Paladin de Luden. Como el marqués conocía a la familia Paladin, los invitó a quedarse en el campamento hasta que el clima mejore. Willem solo le pidió a Rain que haga lo que él le diga. Para Rain era como si hubiera entrado en un sueño, y de hecho habían retrocedido 30 años en el tiempo. Cuando cayeron por el acantilado, un rayo cayó y algo sucedió. El cuerpo de Rain ya ha experimentado la regresión. Después de múltiples vidas, ¿qué podría evitar que regrese al pasado? Pero lo que más le dolía era su padre. Desde que tuvo ese sueño hace varios años, su padre no volvió a aparecer en ellos. Ahora estaba tan feliz de ver su rostro y escuchar su voz. Willem podía ver en sus ojos que estaba pensando en algo y quería que lo comparta con él.
es vergonzoso para Rain, pero la verdad es que todavía esperaba que su padre aparezca en sus sueños, y se dormía con esa esperanza. Hay días en los que se arrepiente. No debería haber dicho que estaba bien, debería haber dicho que todavía necesitaba a su padre, que debería haberle dicho que lo amaba una vez más. Por eso ahora Rain tiene miedo de cometer algún error verbal. No puede llamarlo padre porque están en el pasado y no sabe cómo cambiará el futuro con una sola palabra. Pero Willem la alienta a hacerlo. Este es un momento que no debería de haber existido, un regalo. Así que quiere que vaya con el marqués y lo llame padre y que diga cuánto lo ama. Del resto él se encargará. Ese es un verdadero hombre. Willem incluso bromea diciendo que le dirá: «Denme a su hija en matrimonio». El padre de Rain los invitó a cenar con mucha emoción. Si fueran los viejos tiempos, si matara a Michelle y Dulcinea ahora, ¿sería posible que su padre todavía estuviera con vida? Aunque haya tenido ese pensamiento, ahora sabe la verdad. Si no hubiera pasado, no estarían ahí ahora. Además, Reiner no quiere arruinarlo. Este viaje en el tiempo puede ser su última oportunidad de decirle a su padre que lo ama. El corazón de Rain latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Rain estaba tan nervioso durante la cena que no podía ni hablar. Mientras tanto, Willem y el marqués hablaban de Sodenberg, que quedaba en Robito. Ese lugar todavía no había sido alcanzado por la guerra y creía que ellos habían escapado como refugiados. No podían ir juntos porque sus destinos eran diferentes, pero al menos les ofrecía descansar mientras estén en el campamento. Rain veía a su padre tan joven. Era muy extraño porque en esa época ella aún no había nacido. Eso quería decir que después de que terminara esa guerra, ella iba a nacer. Willem le susurraba a Rain por qué no hablaba, pero ella tenía miedo de influir en el futuro. No era fácil para ella, pero Willem quería probarlo. Entonces le preguntó al marqués si él era adecuado como pretendiente. Obviamente quedaron en shock. A la mañana siguiente, al final, Rain no pudo decirle nada a su padre. Y ahora debía regresar. Ese no era un lugar para ellos. De repente, el marqués y Willem llegaron. El marqués, teniendo un oído muy agudo, pudo escuchar que Rain madrugó. Willem sugirió que dieran un paseo, pero él terminó empujando a Rain para que camine junto al marqués. El marqués mencionó que Willem dijo que se parecía mucho al difunto padre de Rain. Imagina que su padre debió ser muy cariñoso. Rain le hizo una pregunta. Si en el futuro tiene una hija y debido a esa hija él muere, ¿aún así criaría a esa hija? El marqués dijo que con gusto lo haría, y más si esa hija tuviera unos ojos tan bonitos como los de Rain. Sería mejor. Finalmente Rain logró decirle a su padre que era una persona cariñosa. Lo extrañaba y lo amaba mucho todavía. Willem pudo ver desde lejos la tierna escena de despedida. Llovió a medida que sus caminos se separaron. El ejército imperial, liderado por el marqués Lang, partió con sus estoicos pasos. Y cuando alcanzaron las profundidades del camino, llegó al bosque por el que habían caminado. El sol se estaba escondiendo y la visión era cada vez menor. Aún así, no se soltaron de las manos y no dejaron de caminar. Pronto lograron regresar y el pasado, ese pasado oscuro, quedó atrás. Tiempo después, ya estaban todos en la playa. De repente una gaviota robó el pan de Bianca y ella se largó a recitar varias leyes del Estatuto Imperial. Obviamente Reina regañó a Willem por dejarla leer esas cosas, pero Willem fingió demencia y siguió jugando con su pequeña Anilak.
Al ver esa imagen, la ira de Rain desapareció y así lograron divertirse en familia. Pero el sol en ese lugar era muy notorio. A todos se les aplicó un ungüento local para aliviar las quemaduras. Incluso Rain se quemó porque se divirtió sin pensar en nada más. Más tarde, Willem fue a ver a Rain para aplicarle el ungüento. Ella, sin verlo, sabía que era él, porque conocía perfectamente las manos fuertes de su esposo. El sol de la mañana era cegador y no era tan hermoso para todos. Para una pequeña huérfana sin nombre que nunca conoció a sus padres, el sol era algo que perforaba sus ojos. Ella era miserable en esa pequeña posada, hasta el día que se atrevió a escapar. Corrió tan lejos como pudo y escapó de los perros y bandidos, hasta que llegó a las montañas Pram, donde vivía el dragón. El dragón se enamoró de ella a primera vista y le dio el nombre de Amaryllis de Papaina Alanques. Al final, el dragón le entregó su corazón, pero no se dio cuenta que le daría 9 vidas. Rain no se imagina cómo hubiera sido vivir tanto tiempo. Para Willem, su vida no hubiera sido demasiado larga si no hubiera estado con Rain. La verdad es que Amaryllis le temía al dragón, pero temía aún más morir si lo rechazaba. Así que en lugar de evitar su confesión, ella solo usó la frase que conocía: «Dame tu corazón». Y entonces ella ganó 9 vidas sin darse cuenta. Amaryllis, por supuesto, no pudo soportarlo. Así que la emperatriz pasó toda su juventud en el imperio Alanques, pero parecía que no tenía un gran amor por el trono. Era algo obvio, si tenía que vivir sus 9 vidas de nuevo junto a sus recuerdos, ¿en qué más podría pensar? ¿Qué podría hacerles entender de dónde venía? ¿Qué tanto Amaryllis quería escapar del dragón que la forzó a vivir durante 9 vidas? Rain leyó el libro de Amaryllis antes para saber cómo alejarse de Willem, porque pensó que ellos estaban en la misma situación. Pero Rain ahora lo comprende. El dragón quería ser como los demás, pero estaba equivocado. Ahora ellos pueden besarse y temen tener que separarse. Esta es la historia de Rain, de cómo domó el alma de Willem. Tiempo después, Bianca le contaba a su madre que ese había sido el día más feliz de su vida. Como ya casi es verano, Bianca quería saber qué fue lo que más disfrutó su madre. Y fueron 3 cosas. La primera, cuando Bianca dijo que el emperador es el mejor, mientras estaban en el agua, y Willem la corrigió diciendo Padre Supremo. La segunda, cuando Bilroy le dijo que ella era la mejor mamá. Estos recuerdos avergonzaban a los ahora grandes Bianca y Bilroy, quien ahora es el príncipe heredero. Y el tercer y último recuerdo que disfrutó Rain fue una conversación, el conocimiento que ganó a lo largo de su vida, lo que le permitió avanzar a un futuro diferente y la trajo aún hoy. El emperador y la emperatriz, la pareja más feliz de la historia de Willem Colonna Alanques y Reinhard Delfín Alanque, que acabó siendo una emperatriz de enigmáticas palabras. Pero para Bianca, su hija, esperaba que la esperen muchas cosas en el futuro.